Omar es integrante de la Coordinadora Central Campesina Chortí en Nuevo Día, en Guatemala, que acompaña a 43 comunidades chortí en el departamento de Chiquimula, representando a unas 8.000 familias y que forma parte del Frente Campesino Ismuleu. Su labor gira en torno a la defensa del territorio y sus principales acciones se centran en los impactos de proyectos extractivos sobre el medio ambiente y sobre las economías locales. Pues Omar, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, buenos días. Ahora sí, ¿no? Bueno, mi nombre es Omar Jerónimo, yo soy de Guatemala. Estamos en la parte nororiente del país, somos frontera con Honduras. Pertenecemos a un pueblo maya, Maya Chortí. Compartimos frontera con los hermanos Maya Chortí en Honduras. Hemos ido ahí construyendo un proceso organizativo que vaya poco a poco borrando esa lógica de fronteras que tenemos, ¿no? Eh, y bueno, voy a conversar un poco sobre a dónde estamos, pero también qué es lo que ha estado pasando en nuestros territorios. Y lastimosamente solo escuché una parte de la intervención de la compañera de Colombia, pero casi sentí que estaba hablando de nosotros, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una situación que estamos enfrentando y es la crisis del sistema, ¿no? La crisis del sistema neoliberal que está tratando de despojarnos a toda costa de nuestros territorios y de nuestra vida. Nosotros empezamos a trabajar luego de los acuerdos de paz en 1996 en Guatemala, la reconstitución del pueblo maya Chortí, pero también fue un proceso en todo el país de ir reconstituyendo nuestro pueblo, ¿no? Em, nuestras vivencias, nuestras fuerzas, ¿no? Voy a compartirles una foto nada más que es muy importante realmente para nosotros. Bueno, no sé si se mira una foto que estoy compartiendo. Vemos, creo que tu fondo de pantalla, que es el mar con una... Bueno, sí he Sí. tenido problemas con eso, no sé qué pasa. Bueno, pero lastimosamente no puedo compartir una foto, pero es de las primeras personas que constituyeron nuestra organización, ¿no? Eran hermanas, hermanos, que un día dijeron, bueno, luego los acuerdos de paz habíamos quedado muy callados, ¿no? O sea, con mucho temor de hablar. Y queríamos constituir un espacio que nos permitiera hablar entre nosotros, ¿no? Y eso tan sencillo que definieron don Miguelito, un señor de en ese momento 69 años, doña Juana, su esposa, de 60 años, doña Eligia, una señora de 60 años. Ellos lo que nos planteaban era, tenemos que constituir un espacio en el que podamos hablar, a pesar de todo, poder reír, decían ellos. ¿Y por qué ese a pesar de todo? Porque, bueno, veníamos de 36 años de guerra y ojalá guerra, o sea, venimos de 36 años realmente de genocidio, ¿no? Em, y eso, pues, lógicamente va a definir mucho lo que va a ser la población en un territorio. Y nosotros, además, el territorio de nosotros es un territorio en su mayoría de población que no es indígena, pero también en su mayoría la población que ha sido el sustento o ha sido la parte armada de la oligarquía guatemalteca.
que definió las formas de negocios y comercio desde la colonia hasta el día de hoy. Es una región con mucho narcotráfico, con mucho crimen organizado, con muchos militares, o sea, hay negocio de todo en esos lugares, ¿no? Y eso pues produjo que la población, especialmente nosotros, la población indígena, tuviéramos mucho temor de hablar. Todavía en los años 98, que de la población que no podía hablar bien el castellano o el español, no se le compraba y no se le vendía en las tiendas y en los negocios en los pueblos en la región de nosotros, ¿no? Como una forma también de quitar en su totalidad idioma, pensar, espiritualidad, esa visión de integración entre la tierra y las personas, que es una cuestión muy fuerte en la población indígena, ¿no? De eso se constituye pues lo que se ha llamado el nuevo proceso de desarrollo para el país, el cual está enfocado en crear megas carreteras, crear 243 hidroeléctricas, ¿verdad? O represas para energía eléctrica. Habían más de 362 licencias de explotación minera. Eso podría ser muy poco cuando los territorios son grandes, pero de Guatemala, para que tengamos alguna idea, si uno piensa con los hermanos, hermanas colombianas, estamos hablando que Guatemala cabe más o menos 10 veces en el territorio colombiano, por ejemplo. Y así podríamos como tener imágenes de qué es. Pero luego nosotros formamos el 60% de la población guatemalteca, la población indígena, y en su mayoría vivimos en las áreas rurales, ¿no? Por lo tanto, tenemos una relación muy cercana y muy fuerte con los territorios. Pero en el 2007, Guatemala, con esta famosa crisis financiera mundial que se da, también define que la forma de refugiar los capitales va a pasar por tener cosas básicas como agua, bosques, minerías, ¿no? Y muchos de los empresarios que habían salido a invertir durante la guerra y luego después de la guerra a las grandes bolsas, a empresas internacionales, regresaron sus capitales a refugiarlos a la economía nacional y eso pues pasaba por hacer acuerdos con empresas mineras, empresas de energía eléctrica, algunas son españolas, las mineras pues en su mayoría canadienses, ahora rusas y chinas, ¿no? Y se diseñó en Centroamérica lo que iba a ser las megas carreteras que iban a conectar a Centroamérica y de eso se diseñan al menos 5 posibles proyectos que les denominaron corredores interoceánicos que pretendían conectar con un canal seco el Atlántico, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ¿no? Y esto claramente iba a, a romper, digamos, esos espacios de los cuales son propiedad de las poblaciones mayas. Se diseña uno para El Salvador y que podría ser Salvador-Guatemala. Ese no tenía la viabilidad, digamos, técnica para poderse desarrollar. Se diseña uno en Honduras. Se diseña uno para Nicaragua, que es uno que hasta el día de hoy tratan de impulsar el gobierno nicaragüense con capitales chinos. Y se diseña uno solo Guatemala, ¿no? Y este claramente cruza todo lo que tiene que ver con el pueblo Xinca, que está más cercano al Océano Pacífico, y la población Chortí y la población garífuna, que estamos más cercanos al Océano Atlántico. De esto, pues se constituye una empresa que se llama Corredor Interoceánico Internacional en Panamá y otra que se llama Corredor Interoceánico Guatemala, que se constituye en Guatemala.
con una asociación que se llama Poder para Todos, que la idea era articular a todos los gobiernos municipales en esta asociación, ¿no? Que supuestamente iban a ser socios propietarios de este corredor interoceánico. Sin embargo, la mayor cantidad de gobiernos municipales, especialmente los alcaldes, pues son puestos con capitales de narcotráfico o son narcotraficantes. Entonces, estaban realmente armando una estructura criminal local que pudiera facilitar o viabilizar el desarrollo de esos proyectos. Y por el otro lado, un grupo de exmilitares, eh, uno de las familias de apellido catalán, ellos son realmente exmilitares de las Fuerzas Aéreas guatemaltecas, muy involucrados en los años 80 en desaparecer población, utilizando avionetas, helicópteros incluso de la oligarquía guatemalteca. Y mucho de lo que se ha escrito y se conoce en Guatemala es que con estos militares subían población a estas avionetas para poderlas tirar vivas a mitad del mar, ¿no? Y pues que se ahogaran y ahí desaparecían. Y por el otro lado, con una alianza con el puerto de Barcelona, que es una empresa que podrán tener más información las compañeras, compañeros españoles. Este Puerto Barcelona, pues es una gran empresa que tiene muchas inversiones y hace asociación con el Corredor Interoceánico Internacional, que es propiedad de estos militares y de estos alcaldes, y logran y tratan de involucrar un poco a la Fundación Clinton, ¿no? Incluso en el 2015 hacen un evento grande en la cual participan personeros de la Fundación Clinton, del Puerto de Barcelona y exmilitares en una base militar. Claramente este proyecto de corredor interoceánico, que eran más o menos 132 metros de ancho con 10 metros más de espacio, luego de esos 132 de construcción. Estamos hablando casi de 200 metros de ancho por 356 kilómetros de largo que conectarían a estos dos océanos, en la cual pretendían colocar un tren de carga de alta velocidad, una autopista con 6 carriles, un gasoducto, un oleoducto, y poder conectar ahí todo lo que tenía que ver con energía hidráulica que se iba a producir de estas 200, casi 300 represas hidroeléctricas que se iban a construir. Una de las primeras poblaciones, es un proceso que empieza en el 2008 y en el 2010 intentan despojar de sus propiedades a 3 comunidades maya chortí, de la población y organización de la cual yo vengo. Y la población se opone, eso fue en el 2010, 12 de octubre del 2010, la población se opone. Y de eso se hace una manifestación en la plaza central de un municipio que se llama Jocotán. A las 5 de la tarde de ese día, personas de la municipalidad de ese municipio prenden fuego al edificio municipal para acusar a la población que ellos habían incendiado y poder así encarcelar a los liderazgos, ¿no? De eso, pues hay 63 órdenes de captura, tuvimos 23 personas que fueron baleadas, pero se fueron con armas de fuego, eh, y al menos, por lo menos yo tenía 3 órdenes de captura, porque decían que yo era responsable de lo que había sucedido porque hacía 2 años yo había hablado mal del proyecto en una reunión de consejo municipal, ¿no? Y por lo tanto me responsabilizaban a mí de todo lo que estaba pasando. Y así responsabilizaban a todo el liderazgo de la organización, que eran esas 63 órdenes de capturas, 3 eran contra mí y una era por cada líder de la organización nuestra. De eso es que pues
pedimos acompañamiento de muchas instancias y entre ellas pues Brigadas de Paz, por lo tanto somos acompañados de Brigadas de Paz. Pero en el territorio siguieron esos procesos, intentaron hacer 3 hidroeléctricas en menos de 12 kilómetros de un río, el único río del territorio. Han instalado al menos 3 proyectos hidroeléctricos mineros de manera ilegal, con apoyo de narcotráfico y con apoyo de militares, como un poco esas estructuras. Y aprovechando la pandemia, y voy un poco rápido para poder medio decir algo, aprovechando la pandemia, pues empresas mineras canadienses empiezan a promocionar un proyecto llamado El Cóndor, proyecto del Pato El Cóndor en Guatemala, especialmente en Chiquimula, como una de las mejores inversiones. Eso lo hacen el 8 de octubre del año pasado, como una de las mejores inversiones que permitían la protección del Estado guatemalteco, ¿no? Claramente nosotros tuvimos que iniciar procesos legales contra ese proyecto y en ese proceso pues identificamos que uno de los propietarios más importantes del proyecto era una persona argentina acusada de narcotráfico, de trasladar drogas de Estados Unidos, de Argentina a Estados Unidos y de Argentina a España, ¿no? Hay mucha información e investigación en contra de esta persona y era quien estaba ejecutando el proyecto en el territorio, ¿no? En lo local. Entonces, lo que nos indica a nosotros, con al menos 3, 4 proyectos que hemos dado seguimiento, es que el patrón es que tenemos crimen organizado, como asociándose con empresas locales, nacionales, y con inversiones extranjeras, ¿no? En la cual tienen los tres una función. Por el lado de las estructuras criminales, ejecutar los proyectos, infundir miedo, asesinar, desaparecer personas. Y el trabajo de las empresas nacionales, pues es facilitar todas las licencias y los permisos que sean necesarios. Y el trabajo, por supuesto, de la inversión internacional, dar una cara supuestamente de hacer bien las cosas, de estar cumpliendo las reglas, pero también de captar capitales en el extranjero. Esa relación es muy perversa y muy peligrosa para la población, ¿verdad? Y para las personas que defendemos derechos en Guatemala. Pero esto lo hemos visto repetirse en muchos territorios guatemaltecos, pero también cuando uno habla con hermanas y hermanos de otros países de América Latina, vemos que ese es un patrón que se está desarrollando ahora en la industria extractiva, ¿no? Porque eso permite acallar a las poblaciones que hemos iniciado procesos de consultas, de gobierno de nuestros territorios, etcétera. Entonces yo me quedo ahí con ese recorrido rápido y pues nos quedamos para la conversación. Muchas gracias.